Este es el sexto episodio de mi serie sobre los dictadores en versión anime, moe, kawaii, opai, tsundere, sexy o como lo quieran llamar. Joseph Stalin nació en 1878 en Gori, lo que actualmente le pertenece a Georgia. Fue un dictador soviético, presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética entre 1941 y 1953. La relación de Stalin con el movimiento revolucionario comenzó en el seminario. Durante estos años de escuela, Stalin se unió a la Organización Socialdemócrata de Georgia, en la que fue instruido en política marxista. Trabajó durante 10 años con los movimientos políticos clandestinos en el Cáucaso, sufriendo repentinos arrestos y exilios a Siberia. Stalin se adhirió a la doctrina de Lenin de un partido centralista fuerte, de revolucionarios profesionales, algo que le serviría muy bien en el futuro, ya que Lenin obtendría el poder y Stalin era un gran aliado. De hecho, Stalin fue sumado al Comité Central, aunque años después, en el 3 de abril de 1922, Stalin fue nombrado secretario general del Comité Central del Partido Comunista Panruso, un cargo con el que posteriormente se transformó en el más poderoso del país. El repentino poder de Stalin tomó por sorpresa a Lenin, el cual no podía hacer nada para detenerlo. Incluso el mismo Lenin dijo alguna vez que Stalin era muy brusco y tosco en todo lo que hacía. Lenin, además de lidiar con los problemas de Stalin, también estaba luchando con una enfermedad la cual le quitaría la vida en 1924. Con esto, 3 personas podían tomar las riendas del poder, pero Stalin fue muy hábil. Organizó el funeral de Lenin y pronunció un discurso manifestando su lealtad. Además, engañó a los otros candidatos y por medio de montajes y campañas sucias logró deshacerse de ellos y por fin Stalin tomó el poder. Ya en la Segunda Guerra Mundial y con Stalin al poder, la Unión Soviética y Alemania nazi firmaron en Moscú un pacto de no agresión en donde además también acordaron la partición de Polonia entre ambos estados. Además se concedió a Stalin la carta blanca para intervenir en Finlandia y en los países bálticos. Y claro, Stalin se valió de esto para atacar a Finlandia, cosa que no le ayudó mucho ya que las increíblemente frías temperaturas de Finlandia eran demasiado para las tropas de la URSS. Y por si fuera poco, Hitler rompió el pacto invadiendo la Unión Soviética, pero a pesar de lo que los nazis avanzaron en gran parte en las zonas estratégicas, las tropas de Stalin resistieron y contraatacaron a los alemanes al punto de la retirada. Uno de los métodos para lograrlo fue la unión del pueblo y el hecho de que Stalin ordenó ejecutar a todo aquel que quisiera abandonar el campo de batalla. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Stalin fue visto como el gran líder que había conducido al pueblo soviético a la victoria en su lucha contra la Alemania nazi. A partir de 1950, la salud de Stalin, que ya tenía 70 años de edad, empezó a desmejorar. Su memoria fallaba, se agotaba fácilmente y su estado general empeoró. Esto lo llevó a un ataque cerebrovascular. La agonía de Stalin se alargó varios días más. Lo curioso llega en el día 4, ya que aparentó una súbita mejoría y una enfermera comenzó a darle de beber leche con una cuchara, lo que hizo que Stalin señalase un cuadro que había sobre la cabecera de su cama, donde una niña le daba leche a una oveja. En ese preciso momento sufrió un nuevo ataque cardíaco y entró en coma. Posteriormente murió. De acuerdo con los registros, alrededor de 800.000 presos fueron ejecutados por el régimen de Stalin por delitos políticos o penales, mientras que alrededor de 1.7 millones murieron en campos de concentración soviéticos y unos 390.000 perecieron durante reasentamientos forzosos, un total de 3 millones de víctimas aproximadamente. Ahora vamos a ver su representación como chica anime. Se ve lo que se tiene que ver, a Stalin sentado en su poder, ordenando sus tropas, aviones, guerras, etc. Incluso se le ve en una viñeta deprimido, ya que se cuenta que estuvo en ese estado por 10 días, cuando aún se encontraba en el poder. Nuestro siguiente dictador es Rafael Leónidas Trujillo, conocido como el jefe o el benefactor. Fue un militar y político dominicano. En 1930 estalló en Santiago una insurrección contra el presidente Horacio Vázquez y los rebeldes marcharon hacia Santo Domingo. Trujillo recibió la orden de someter a la rebelión, pero cuando los amotinados llegaron a la capital el 26 de febrero no encontraron resistencia alguna. Con esto, Vázquez fue enviado al exilio y el líder rebelde Rafael Estrella fue proclamado presidente interino, pero no por mucho, ya que Trujillo se convirtió en el candidato en las elecciones presidenciales de 1930 y ganó las elecciones de manera fraudulenta, amedrentando a los demás candidatos y el sistema electoral con su grupo paramilitar, y el 16 de agosto, a la edad de 38 años, Trujillo subió a la presidencia de la República.
El Partido Dominicano fue la maquinaria ideológica de soporte del régimen. Formado oficialmente el 16 de agosto de 1931, fue el único partido permitido durante el régimen. Trujillo siempre se mostró preocupación por la inmigración haitiana a la República Dominicana y sobre la base de esto desarrolló una política xenófoba en el país, provocando el genocidio de miles y miles de haitianos que vivían en las zonas de la frontera dominicana con Haití, en un evento conocido como la masacre de Perejil o El Corte, donde tropas del ejército dominicano mataron, según estimados, entre 15 y 20,000 personas. En 1942, Trujillo fue nuevamente postulado a las elecciones y las volvió a ganar. Trujillo creó el Instituto Trujiniano. La institución tenía como misión la difusión de la obra del gobierno de Trujillo. Entre los mandatos de 1938 a 1942 y de 1952 a 1961, Trujillo no se presentó como candidato, pero esto no significó que no siguiera mandando, ya que utilizaba políticos títeres para que los demás países no sospecharan del régimen de Trujillo, mientras este seguía dictando las órdenes al país desde las sombras. Trujillo comenzó a interferir cada vez más en los asuntos interinos de otros países vecinos, incluso expresó su gran desprecio al presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, quien era abierto oponente del dictador. Trujillo desarrolló un odio obsesivo y personal hacia Betancourt y apoyó numerosos planes de los exiliados venezolanos para derrocarlo. De hecho, fue tanto el odio de Trujillo que ordenó a sus agentes extranjeros colocar una bomba en el coche de Betancourt. El intento de asesinato se llevó a cabo el 24 de junio de 1960. Hirió, pero no mató al presidente venezolano cuando se dirigía en un desfile militar por el Paseo de los Próceres de Caracas. A pesar de todo esto, el repudio que generaban los otros países a Trujillo, el hombre logró sobrevivir hasta 4 intentos de derrocamiento, pero el martes 30 de mayo de 1961, en el kilómetro 9 de la carretera de Santo Domingo a San Cristóbal, el auto en el que viajaba Trujillo fue ametrallado en una emboscada. El vehículo recibió más de 60 impactos de balas en diversos calibres, de los cuales 7 impactaron en el cuerpo del dictador causándole la muerte. Y en su versión como chica anime se ve a Trujillo vistiendo de traje, cosa que habitualmente hacía, y un letrero de Santo Domingo siendo cambiado por Ciudad Trujillo. Lo que no entendía es por qué es un elfo con cuernos. Mengistu Haile Mariam es nuestro último dictador. Nació en Walaita, Etiopía, en 1937. Es un militar y político etíope, teniente coronel del ejército de Etiopía. Tomó el poder absoluto del país cuando en 1977 el anterior general Tafari Benti murió en un atentado junto con sus seguidores. El motivo del atentado fue que Benti tampoco fue un buen líder, llevando a Etiopía a la hambruna. Esto le dio camino libre a Mengistu de obtener el poder y luego ejecutar al coronel Abnafu Abate. Acusado de enemigo de la revolución, ya nada podría frenar a Mengistu. Al principio, sus políticas se dirigieron bien en la parte educativa, pero la hambruna seguía. De hecho, se cuenta que todo el dinero dirigido para combatir la hambruna fue utilizado para comprar armas para seguir con la guerra contra Eritrea, país con el que tenían conflictos desde hace mucho antes. Además, el país lo azotó una sequía en 1980, provocando la muerte de millones de personas y cientos de miles de refugiados. Pero Mengistu tampoco era un tipo con mucha suerte, ya que Somalia y Eritrea le atacaban por todos los lados con el fin de obtener zonas reclamadas. Aunque el ejército de Cuba ayudó a retener a los somalíes, no pudieron frenar a Eritrea, que se quedó finalmente con las tierras. El 12 de diciembre del 2006, Mengistu fue declarado culpable de genocidio. Después de un proceso de 12 años, el Tribunal Supremo Federal de Etiopía condenó en veredicto unánime a Mengistu por los cargos de genocidio, crímenes contra la humanidad, homicidio, encarcelamiento ilegal y confiscación ilegal de propiedad privada. El 11 de enero del 2007 se hizo pública la sentencia que lo condenó a cadena perpetua y fue exiliado hacia Zimbabue. Algo curioso es que de todos los dictadores que hemos repasado hasta el momento, este es uno de los pocos que sigue con vida. Y en su versión como chica moe, vemos a Mengistu con lo que se gastó, armamento militar hasta los dientes. Este fue todo el video. En este episodio fueron solo 3 dictadores en vez de 4, ya que el video se iba a hacer muy largo, pero el dictador que faltó le tengo un video especial. Deja en los comentarios cuál fue tu historia o ilustración favorita.